Bienvenidos al Panel de Control, el podcast de Wago donde conectamos tecnología, tendencias y personas. Soy Carlos Ramírez y juntos exploraremos el fascinante mundo de la industria mexicana. Sube el volumen que aquí comienza la conexión. ¿Qué tal? Bienvenidos a este su primer episodio del Panel de Control. Y pues el día de hoy tenemos un invitado muy especial que nos va a hablar de el punto de vista de IIoT desde una perspectiva muy diferente a la que hemos hecho anteriormente. Nos va a hablar un poco acerca de lo que es IoT desde el punto de vista de un integrador o de un distribuidor. Vamos a darle la bienvenida a Rubén Lizárraga, director de Tecnool en Tijuana. Adelante, Rubén, por favor, pásale. ¿Cómo estás? Bienvenido. Adelante, adelante. Gracias. Pues arrancamos. Pues Rubén, ¿nos puedes contar un poquito de quién es Tecnool, dónde se encuentran? Claro. Pues realmente, ¿qué zonas son las que trabajan ustedes, por favor? Bueno, somos Tecnool de México, estamos ubicados en Tijuana. Nacimos aquí en Tijuana hace 26 años y nuestra presencia, tenemos oficina en Mexicali, que es, pues, también somos una empresa regional, pero que nuestros proyectos, nuestros clientes pues nos llevan un poquito más allá, ¿no? Okay. Principalmente nos movemos en el noroeste, ¿no? Tecnool, somos un equipo de personas, estamos divididos o organizados en dos áreas, ¿no? La parte de proyectos y la parte de ventas o representación de algunas marcas. Como te decía, tenemos 26 años y nos dedicamos netamente al control, a la automatización, al desarrollo de tableros y soluciones para la industria. Perfecto, muchas gracias, Rubén. Aquí van a aparecer las redes por aquí, las redes aquí de Tecnool, sí, para que estén ahí con ustedes. Digo, enfocándonos más, digo, el tema de ventas es muy claro, pues distribución de marcas de prestigio, pero en la parte de proyectos estamos hablando que cubrimos diferentes industrias, ¿no? Estamos inmersos en una zona donde es muchísimo o predominante el tema de la manufactura. Muy poca empresa de procesos, pero por ejemplo, nosotros también nos enfocamos mucho en temas de la industria del agua, ¿no? Eso es algo que se ha venido muy... Tratamiento de agua, todo eso. Tratamiento, desalinización y demás. Todo lo que tenga que ver con agua, rebombeo, etcétera, etcétera. Es un negocio que, por las características propias de nuestra región, es algo que se pone mucho énfasis porque no tenemos agua, entonces siempre hacer uso eficiente del agua, se invierte recursos en eso, ¿no? En esa parte. En esa parte. Perfecto. Pues, mi buen Rubén, vamos a empezar con este panel de control. Recuerda, en el panel de control, tú conectas con el mundo. No te vayas. Pues muchas gracias por estar con nosotros, Rubén, aquí en el podcast Panel de Control. Nos da mucho gusto que estés por acá con nosotros porque es nuestro primer episodio de esta segunda temporada que vamos a tener y que pues realmente la queremos hacer diferente, la queremos enfocar un poco más. Más que ya tuvimos esta primera temporada, que ya, si no la han visto, pónganle pausa, váyanse a ver todos los episodios y regresen, que la tuvimos con diferentes marcas. Ahora lo queremos hacer ya con las personas que están realmente ahí en la batalla, en el campo. Y pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Al contrario, gracias por invitarnos. No, a ti. Y oye, para arrancar, ¿cómo definirías actualmente el estado de esta adopción de IIoT en México? Desde la experiencia como integrador, como distribuidor, ¿cómo lo definirías hoy en día? Pues creo que todavía es un proceso, estamos en una fase inicial. Yo vengo escuchando el tema del IoT hace aproximadamente 4 o 5 años. Más o menos, sí. Pero honestamente creo que todavía hay un área de oportunidad muy grande. No veo tantas implementaciones como para los años que llevamos escuchando el tema deberíamos de tener, ¿no? En el tema industrial, sobre todo en el sector principal que nosotros estamos aquí en esta región, que es una misión un poco más orientada hacia la manufactura, ¿no? No tenemos nosotros aquí donde estamos inmersos procesos, no hay muchos procesos. Es más manufactura, entonces no veo todavía, por un lado, tantos casos de éxito
Y eso es la parte positiva, bueno, que tenemos un área de oportunidad también. Correcto. Que ahí es donde hay que trabajar, ¿no? Hay que picar un poquito de piedra. Y sí, tienes toda la razón. Yo también he visto que, y no creas que solo en manufactura, yo he visto también que en varias otras líneas de negocio, principalmente enfocado en industria, pues realmente no es algo que la gente esté adoptando de manera rápida. Justo en base a esto, ¿qué tan comunes son los proyectos, al menos en la zona que tú tienes aquí en Las Bajas? ¿Qué tan comunes son esos proyectos de IIoT que tienes? ¿Qué sectores ves que podrían ser los que tienen un mayor auge? No, es que yo creo que no está limitado a algún sector. O sea, en todos los sectores económicos, en todos los sectores industriales que nosotros, al menos en la localidad tenemos, en todos hay área de oportunidad. No está limitado. Lo que pasa es de que creo que hemos dejado de hacer cosas nosotros como integradores en tener una bien definido qué es lo que podemos ofrecer, una solución madura y los clientes también tienen información muy general, pero yo creo que a nosotros nos hace falta mucho más darles un mejor approach de todo el alcance que se puede hacer, todos los beneficios que puede tener el IoT. Lo ven como algo muy superficial, pero yo creo que si les explicáramos o nosotros nos metiéramos un poco más al tema y les pudiéramos dar los beneficios y las aplicaciones que podemos tener, creo que pudieran ellos tener más requerimientos. A la vez ellos también no tienen tanta información técnica y no saben qué pedir tampoco. Sí, correcto. Por alguien me decía, es que a veces la información está ahí, pero la información más certera de el qué, cómo y dónde la tienen otras personas a las que a veces no se tiene acceso. Tal vez, no sé, me refiero a alguna aplicación que se haya hecho en alguna otra parte de México, que se pueda replicar aquí. A veces no tienes acceso a esa información, que creo que también es importante a veces compartirla, ¿no? Para que ustedes puedan ver un poco más de cómo trabajar. Y también los usuarios. Es importante poder compartir ese conocimiento. Y desde esta perspectiva de usuario final, ustedes atienden a muchos usuarios finales también. ¿Cuáles serían las principales barreras que tú puedes ver para adoptar estas soluciones de IoT? Ya hablamos de una, que es esta parte del know-how, pero ¿qué otra barrera tienes? No sé, costo, tal vez la cultura organizacional, esta parte de ciberseguridad, que también es un tema importante hablando de IoT, integración con sistemas ya establecidos. ¿Qué es lo que ves? Esa pregunta está bien fácil. Ajá. Porque todos los proyectos llegan a un punto, o sea, el tema de presupuesto, primero que tengan presupuesto para hacer algo así, ¿no? Sí es importante, obviamente. Pero inclusive proyectos que hemos tenido nosotros, que hemos prospectado y que tienen presupuesto, se detienen cuando entran en la etapa de utilizar o de interactuar con la infraestructura de IT, de la planta. O sea, siempre llega el punto en que todo el mundo se desmoraliza cuando dicen, vamos a hablar con IT, ¿no? Para ver qué nos da oportunidad de conectar nuestros equipitos a la red. Ya se escucha el frenón ahí, ¿no? Entonces, ese es yo creo que el principal reto. Y entonces, yo creo que muchos de estos proyectos fallan en precisamente que los quieren, no se hace un equipo multidisciplinario de desarrollo, de implementación de un proyecto de IT, ¿no? Porque si tú involucras a la persona de IT, al final, ya el no ya lo tienes. Ya se hizo el no de inmediato. Y estos requerimientos finalmente de jalar datos del área de producción para convertirlos en información, que es el objetivo final de esto, siempre vienen del top management de la gerencia. Sí. Entonces ellos dicen, yo quiero ver los KPIs, quiero ver los números, quiero ver en tiempo real. Y entonces el ingeniero anda corriendo y anda viendo cómo va a ser eso posible, ya viene con el fabricante, con ustedes, con los integradores, con nosotros. Pero en esa etapa es donde yo pienso que pues debe haber un
un equipo multidisciplinario entre... En esa etapa que se tiene el poder de que el top management está pidiendo esa información, en ese punto es cuando quien tiene ese poder, quien tiene la lana también del proyecto, debe de juntar es cuando se debe a IT, a IT, a OT y al integrador. Correcto. O sea, realmente están disasociados siempre IT y de OT. Entonces, por eso yo creo que ese es donde se atoran los proyectos. Los demás paradigmas ahí, los demás problemas que planteaba son más fáciles. Este es el más complicado. Sí. El poder involucrar a las personas en el momento adecuado. Y esto viene por el tema de ciberseguridad, pues es lo que viene atrás. O sea, el de IT dice, yo tengo políticas definidas desde mi corporativo y no vas a conectar nada que no tenga un Windows o algo que yo no pueda poner certificados. Y no saben que los equipos que nosotros vamos a utilizar pueden tener todas las certificaciones y cubrir todos los requerimientos de seguridad que ellos tienen, pero rápido se cierran, pero yo pienso porque no se les involucra desde temprano. el principio. Sí, yo también considerar todos los aspectos de seguridad, aspectos legales, es todo un tema, toda esta parte de ciberseguridad. Y hablando de esto, ¿qué tan complejo puede llegar a ser para una planta que ya tiene esta infraestructura, que ya la tiene existente? ¿Qué tan complejo es poder empezar a trabajar con IoT sin este miedo, sin esta incertidumbre de que es que ya llegó el integrador o ya llegó el fabricante y ahora van a querer cambiar todo lo que tengo? Yo creo que ahí depende mucho del integrador, ¿no? Cómo les puedas generar esa confianza de que no les vas a jugar mal. No les vas a tronar su máquina para un bien menor, ¿no? Un bien secundario que es sacar información de esa máquina, ¿no? O sea, el objetivo principal de la máquina es producir, pero tú tienes que generar esa confianza, que tienes los equipos, que tienes el conocimiento para jalar los datos sin comprometer, ¿no? Entonces tienes que hacer así como en seguridad se planea cómo intervenir un equipo para llevarlo a un cumplimiento, se realiza un scope of work del trabajo que requieres hacer para hacer una remediación en seguridad. Es algo muy similar que se debería de hacer en el tema de IoT. Hacer un análisis de la máquina y darle todo un plan de acción a tu cliente de cambios en hardware, etcétera, etcétera, pero todo enfocado a que, como dije ahorita, no le vas a tronar la máquina, nada, nomás tienes la tecnología, tienes el conocimiento para sacarlo a través de un puerto secundario, etcétera, etcétera. Correcto. Sí, creo que es un punto importante la parte de la confianza, realmente, y creo que también a veces ni siquiera depende del fabricante, depende a veces del integrador, de cómo te lleves con el usuario, realmente de cómo le propongas este cambio que planea. Si no le generas confianza, no va a haber manera. Pues habría varias, vamos a decirlo así, estrategias, ¿no? O sea, puedes trabajar un demo en una máquina. Correcto. O simularle el proceso, etcétera, etcétera, pero pues esa ya es parte de nosotros como integradores, ¿no? O sea, romper ese miedo, ¿no? Perfecto. Oye, Rubén, en proyectos reales hoy en día, ¿qué tipo de aplicaciones consideras que están generando más valor? La parte de este monitoreo remoto, mantenimiento predictivo, análisis de energía, trazabilidad. ¿Qué has visto tú que está generando más valor o que para el usuario podría generar más valor? Yo pienso que, bueno, ahorita donde es más fácil vender estos proyectos o las áreas donde es más fácil es el monitoreo remoto. Okay. Porque ahí tienes el componente de que pues puedes vender el que puedes tener control y monitoreo de un proceso, no solo a distancia, sino sin desplazarte a ciertos lugares para monitorear, por ejemplo, sistemas remotos de rebombeo de agua, de plantas de tratamiento de aguas residuales, muchos procesos que están periféricos, donde el tema de la seguridad, y no estamos hablando de ciberseguridad, es importante. Entonces, ahí... Estamos hablando de chalecos, antibalas. Todo, exacto. Okay. Exacto. Entonces, ese tema, el tema de la trazabilidad, como dices tú, o sea,
ese también es donde cuando un cliente requiere certificar que algo está sucediendo como debe suceder, cadenas de enfrío, etcétera, etcétera. Estos sistemas son fáciles de vender en esos sectores. Okay. Y sobre todo en conjunto con sistemas móviles, ¿no? Okay. Temas en procesos que son itinerantes, ¿no? De temas de transporte, temas de monitoreo de equipos móviles. Sí, de unidades que se muevan. Correcto. Oye, y en este sentido, ¿qué papel juegan respecto a tu experiencia y a lo que tienes en mente? ¿Qué papel juega estas plataformas abiertas, estas plataformas también estandarizadas, como podrían ser un estándar como PCUA, como comunicación vía MQTT, cuando integras este tipo de soluciones como las que tenemos en Wago? Bueno, pues definitivamente lo que pasa es que desarrollar un sistema de IoT, la cara del sistema IoT es la parte visual, el front-end de esa aplicación. Entonces, eso normalmente siempre cayó en el sector de IT, ¿no? de la parte de ingeniería, pero de desarrollo de software. Correcto. Y en nuestro área de automatización siempre trabajamos atrás, en el OT. Entonces, ya ahora nosotros como ingenieros especializados en la parte de OT tenemos que tener ese conocimiento de estos lenguajes y de estos protocolos OPC-UA, MQTT para integrarlos. O sea, ya es convivir, pues. Entonces, o integras un equipo multidisciplinario donde tengas ingenieros especialistas en OT y en IT, o esto no va a llegar a ningún lado. Sí, ya no es así como que pase al siguiente departamento, a la siguiente casilla. Sí, y el ingeniero de OT tiene que entender o involucrarse o empaparse un poco de lo que es IT y viceversa. Sí. O sea, ahí terminan aprendiendo los dos equipos, ¿no? De acuerdo. Pero no es un tema de una sola... Sí, de un solo departamento, una sola persona. Sí, coincido totalmente contigo. De hecho, en alguna ocasión platicaba con alguien que el involucrar, anteriormente cuando tenías un proyecto, decías, bueno, con que esté la persona de compras y el director de proyecto, con eso lo armamos, ¿no? Y funcionaba, en su momento funcionaba. Hoy en día ya como que firma lo checa. Sí. El cash es importante, la del flow tiene que estar ahí. Y creo que para este equipo multidisciplinario que tú comentas, sí tiene que seguir estando ese tipo de digamos, individuos, pero ya tienen que estar muchos más que, pues no solamente te van a dar el sí, sino que incluso te pueden abrir la puerta a tener un poco más de aplicaciones diferentes. No sé cómo lo veas. Pues lo que pasa es de que quien está vendiendo la solución tiene que entender bien los dos mundos. Sí. Y venderle al cliente que no solo vas a estar obteniendo datos, sino cómo se los vas a convertir en información, cómo se los vas a presentar. Es todo un proceso. Y elaborar ese entregable es alguien que tenga una visión más amplia de todo, que tenga una visión así general y amplia. Entonces, y esa persona pues tiene que tener la capacidad de manejar y de saberle transmitir a tu equipo qué es lo que quieres, el objetivo final. Porque yo creo que ahí es donde nosotros, y no sé si en otras organizaciones, hemos a veces no sido tan exitosos, ¿no? De que internamente no vendemos bien hacia dónde queremos llegar, no tenemos bien definido, mucho menos con el cliente. Entonces yo creo que sí requiere más preparación. Sí. Tenemos la capacidad para jalar datos, para mostrarlos, para enviarlos, para controlar, para hacer control bidireccional, pero como buenos ingenieros no somos tan buenos vendedores. Sí, de acuerdo, totalmente de acuerdo. Ahí sí, no hay manera. Desde el punto de vista de integración, ya hablando de integración, no en la parte comercial, ¿qué errores comunes ves cuando alguna empresa o algún integrador intenta implementar IIoT
la primera vez? La primera vez que lo quieras hacer. Implementar, Sí. no tomar en cuenta los factores que ya había mencionado ahorita, ¿no? O sea, de que si no conoces, bueno, obviamente la primera vez es, si no tienes mucha experiencia, no sabes que los detractores del proyecto van a estar adentro. No son detractores, sino que son limitantes, ¿no? O sea, la gente de IT, no quiero que me malinterpreten con lo que dije hace rato, ¿no? O sea, la gente de IT no es que esté en contra, sino que tiene que seguir protocolos de seguridad y demás. Entonces, los problemas es eso, de que, o más bien el área de oportunidad, o como desde atacar eso, ya que ahorita en retrospectiva yo veo lo que nos ha tocado vivir es de que lo primero que tenemos que llegar con el cliente y decirle, mira, en nuestra experiencia, tú como ingeniero me vienes a pedir solucionar algo, jalar información de un proceso. Pero si no está esta persona, este equipo, no le sigas moviendo, porque si no vamos a repetir lo que voy a hablar contigo, lo voy a repetir en vez. Sí, correcto. Entonces, es donde yo pienso que ahí está el secreto. El secreto. De que sepamos coordinar nosotros como coordinadores externos y ayudarles a esa persona que llega contigo a que venda internamente y que realmente jale los recursos, porque también esto si no va a ser una pérdida de tiempo. Pues, o sea, sí, totalmente de acuerdo. Va a ser un despropósito que no vas a llegar al entregable. Nosotros hemos estado en proyectos donde está el recurso, ¿sí? Y el top management está involucrado, pero hay procesos, hay lineamientos corporativos que están por arriba del gerente de la planta. Entonces, los proyectos se detienen o llegan a un nivel donde no es atractivo ya, pues. O sea, no sé lo que se puede hacer, ¿no? Se crea una expectativa muy grande, pero no se puede lograr porque chocas con esos lineamientos de seguridad, etcétera, etcétera. Hay, por ejemplo, hay datos o sistemas que nomás van a trabajar intramuros, pues. Aplicaciones o dashboards que van a trabajar intramuros. Y pues precisamente lo que se requiere es de que individuos que están externos, de la misma organización, pero que están fuera o de otras entidades, estén atentos al sistema. Son usuarios, pero ya al no poder salir los datos de la planta, entonces va bajando el grado de impacto que tiene el proyecto. Entonces se va diluyendo. Yo creo que es algo que sí lo puedes prever, pero como te digo, es en el aprendizaje, es ver cómo hacer una venta de este proyecto, que es algo que estamos aprendiendo. Sí, correcto. Creo que justo lo que comentabas también es importante, adicional a este equipo multidisciplinario, el poder definir los alcances desde un principio también es totalmente necesario. ¿Cómo ha cambiado actualmente el rol desde tu perspectiva como integradores? ¿Cómo ha cambiado el rol del integrador hoy en día con la llegada de IIoT y esta fusión de IT y OT? ¿Ha cambiado en el sentido de necesitamos otro tipo de capacitaciones, necesitamos otro tipo de, no sé, tal vez de cómo llegar al usuario, cómo presentarle? ¿Qué ha cambiado en este sentido? Pues, como te digo, el manejo de los protocolos, por ejemplo, que un hardware traiga embebido protocolos como OPC UA y MQTT, que son netamente protocolos que nacieron en el mundo IT, en el IT, pues, como te decía al principio, necesitamos que los ingenieros de nosotros, la parte del OT, sea capaz de entender. ¿No? Porque desde la sintaxis, etcétera, etcétera, un OPC UA es muy sencillo para el ingeniero de IT manejarlo. Pero cuando el ingeniero de IT tiene que interactuar con el hardware, se va a bloquear. Entonces, pues de nuevo, es hacer un equipo
interdisciplinario, ¿no? En esa parte, en la parte de hacer la aplicación, ¿no? Okay. Ahorita hablábamos del otro aspecto, ¿no? Que era cómo venderlo en la organización internamente, cómo crear ese scope of work. Pero ya una vez que tienes el scope of work y ya tienes el entregable y sabes qué es lo que quieres hacer, cómo llevarlo a cabo, cómo jalar la información, cómo presentarlo, cómo estructurar el back-end y el front-end. Ahí es tener un equipo que entiendan, un equipo que entienda los dos mundos, ¿no? Correcto, porque si no ahí es donde la puerca torció el rabo, ¿no? Oye, Rubén, para los ingenieros que quieren empezar a desarrollar estas capacidades en este campo, ¿qué habilidades o conocimientos les dirías que hay que fortalecer hoy? Pues más bien que no se cierren, porque cuando estamos en la escuela, en la parte formativa, yo creo que sí se nos presentan las herramientas, pero siempre somos de que no, yo me voy al control y yo no quiero saber nada del tema de IT, o sea, a mí no me interesa. Yo creo que ahora nos enteramos que saber un poco de eso precisamente va a facilitarte todo, y a la inversa, ¿no? O sea, yo creo que es un poco más diferente en el caso de un ingeniero de IT. Se dan los casos que alguien del área más de informática termine haciendo solo un proyecto de IoT. Es un poco más complicado, es más raro. Pero pues si se da el caso y si alguna de las personas que están escuchando del área más de informática se quiere meter a esto, pues que se busque un amigo que tenga que ver con... un pelecero, ¿no? Sí, correcto. Alguien que le meta un poco más a los fierros. Sí, justo. Creo que esta parte de hacer alianzas es importante. Sí, por ahí me decía un compañero, pues yo no lo sé hacer, pero tengo el número del que sí sabe hacerlo. Así es. Correcto. Oye, mirando hacia el futuro, no nos vamos a ir tan lejos, no nos vamos a ir a 10 años. 3, 5 años, ¿qué tendencias tecnológicas crees que van a marcar este rumbo de IoT en la región? Bueno, yo creo que ahorita es, como te decía, no le hemos sacado raja a lo que ya tenemos al hardware. Creo que por ahí no están tantas las limitantes. Yo creo que se van a abrir un poco más a las aplicaciones, pero por el tema de los carriers, de las tecnologías para transmitir los datos, ¿no? Está Starlink, hay otros, no solo Starlink. Y eso creo que va a abrir un poco la cancha para más oportunidades. Y sobre todo que van a... El tema es creo que la limitante sigue siendo el ancho banda. Okay. Entonces, cuando tengas el ancho banda no sea un límite, vas a poder integrar aplicaciones de video con control y todo. Entonces ya todo se vuelve como más atractivo, ¿no? Entonces, ahorita lo que estamos haciendo es como aplicaciones sencillas para lo que vamos a poder hacer cuando ya no tengamos el límite del ancho de banda. Okay. MQTT es una necesidad, ¿no? MQTT no es lo óptimo, pero lo que hace es eficientar el canal. No, es el ancho de banda. El ancho de banda. Entonces, si le sacáramos la vuelta a MQTT y pudiéramos hablar lenguajes que ya hablamos entre los equipos, inclusive entre diferentes plataformas como Modbus TCP o un Profinet o un Ethernet IP, para nosotros como los que estamos acá del lado del OT sería mucho más sencillo, pues, ¿no? Sí, de acuerdo. Entonces, pues creo que eso es lo que yo visualizo o visoro, que el ancho de banda va quitando esa limitante. Ya ahora sí que más cosas. Vamos a crecer en las posibilidades. Perfecto. Rubén, ¿alguna anécdota que nos puedas platicar relacionada con algún proyecto que se haya hecho, que no se haya hecho, que hayas dicho, chin, creo que ahí se podría haber atacado de esta manera, o que se hizo y que
se haya hecho porque justo lo que dijiste, ¿no? Tuviste una buena reunión, un buen seguimiento con este equipo multidisciplinario. ¿Alguna anécdota de ese tipo que nos puedas compartir? Cuando dices anécdota, que suena como que tiene que ser algo chusco, ¿no? No, pero o sea, que sea exitosa, si quieres que no sea tan exitosa, pero que nos sirva de enseñanza. Caray, pues sí han sido varias, pero ahorita se me cuesta un poco acordarme de una. Yo creo que principalmente las primeras aplicaciones o los primeros resultados que tuvimos con sistemas IoT, que tuvimos control bidireccional, que pudimos hacer control bidireccional. Creo que pues los sorprendidos éramos nosotros, ¿no? de lo que podíamos hacer. Y esa pues fue la parte satisfactoria. Creo que nos queda mucho por desarrollar o enfocarnos en ese tema o desarrollar más este tema del IoT. Lo que pasa es que nosotros estamos trabajando con industrias de diferente índole y eso nos abre muchas oportunidades, pero también nos hace que estemos brincando de soluciones a otra y no nos enfoquemos a ese tema. Entonces, pues no te tengo una anécdota como tal, sino yo creo que sí, más que nada, satisfacciones de ver a los clientes sorprendidos, en ver datos, ver información, se les ve en la cara y nosotros tenemos que fingir que no estamos sorprendidos también, ¿no? Sí. Porque sí es agradable, pero más que nada es eso. Que estés ahí, que sí jaló, eso, sí, está Sabíamos que iba a complicado, jalar, está complicado. Sí, ándale, esa es la actitud. ¿Sí iba a jalar, ingeniero? O sea, jaló, güey. Sí, no, eso es lo padre. Sí, claro, totalmente de acuerdo. Y, oye, para terminar, ¿qué mensaje le darías aquí a nuestra audiencia? Aquí hay futuros integradores, hay integradores que ya están haciendo sus primeros pininos. Ya con la experiencia que tú tienes, ¿qué mensaje les darías? Que cuiden su pelo, que se pongan a hacer otras cosas. Sí, que dejen el estrés. Dejen el estrés. ¿Tomen cerveza? Tampoco. Sí. No, básicamente sería eso, o sea, que abran un poquito más que amplíen la visión un poquito y que empiecen a buscar, que no se focalicen tanto en el tema. Por ejemplo, si estamos hablando de ingenieros en el área de control, no sé, júntense con gente que esté más en el área de IT, vean qué lenguajes hay que conocer para hacer la parte visual atractiva, porque es marketing, no solo jalar los datos y ser eficientes en el tema de jalar los datos y tener toda la información ahí. Si no la puedes representar, no la vas a poder vender. Entonces, consejo, pues que se preparen bien para vender estos proyectos, porque sí hay muchos requerimientos de los clientes, pero yo creo que hablo desde mi experiencia, desde nuestra experiencia personal, creo que es donde tenemos que afinar la puntería, pues de ser mejores para vender este tipo de proyectos, tener como un portafolio, tener tener más planchado un portafolio de un producto de soluciones. No necesariamente tienen que ser soluciones que ya te solicitaron, sino también adelantarte un poco a ver campos donde tú tienes la visión de que los puedes utilizar, el tema del IoT, y desarrollar esos demos para llegar con los clientes que tú crees que te los pueden adquirir estos sistemas. Entonces, tú te tienes que ir adelante. Pues es tema de marketing, ¿no? Yo estoy clavado con ese tema de que no somos tan buenos para vender como para hacer, ¿no? Sí. Entonces, yo hablo desde esa limitante que tenemos. Entonces, mi consejo es que se preparen y que hagan muy buenos demos para los clientes. Perfecto. Pues, Rubén, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en este primer episodio de la segunda temporada del panel de control. Un gustazo. Muchas gracias por estar aquí. Entonces, el primero, sí. Echando a perder. No, ¿cómo? Estuvo genial. Y pues muchas gracias a todos y pues nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego.
Esto fue el Panel de Control, el espacio donde la tecnología se conecta con tus ideas. No olvides seguirnos para más historias de innovación y hasta la próxima, querida comunidad UVA.